El 16 de agosto de 2017, en Valencia, un hombre bajó al garaje de su edificio para hacer algo absolutamente cotidiano. Algo que cualquiera de nosotros ha hecho cientos de veces sin pensarlo. Bajar, abrir la puerta, caminar hacia el coche, quizá mirar el móvil, quizá repasar mentalmente lo que toca hacer después. No hay nada en esa escena que parezca importante. No hay música de peligro. No hay un aviso. No hay una sombra que anuncie lo que viene. Pero en el garaje de la calle Calamocha, en el barrio de Patraix, alguien lo estaba esperando. Y esto es lo que convierte este caso en una historia tan incómoda. Porque no estamos hablando de una desaparición misteriosa en mitad de la noche, ni de un ataque al azar en una carretera solitaria, ni de una persona que se cruza con un desconocido peligroso en el peor momento posible. Estamos hablando de un crimen preparado desde dentro de la vida íntima de la víctima. Desde su casa. Desde su rutina. Desde el lugar exacto donde uno suele sentirse protegido porque cree que nadie, salvo los vecinos, los familiares o la gente más cercana, conoce sus horarios. La víctima se llamaba Antonio Navarro Cerdán. Era un hombre joven, trabajador, ingeniero, natural de Novelda, y llevaba poco tiempo casado con María Jesús Moreno Cantó, una mujer a la que casi todo el mundo llamaba Maje. Sobre el papel, eran una pareja más. Una pareja joven, con una vida por delante, con planes, con una casa, con una rutina, con esa apariencia de normalidad que tantas veces, en los casos de crimen real, termina siendo una fachada demasiado limpia para mirar detrás. Y aquí la pregunta aparece sola. ¿Qué tiene que pasar para que una historia de matrimonio reciente termine con un hombre asesinado en el garaje de su propio edificio? ¿Qué cadena de decisiones, mentiras, silencios y manipulaciones tiene que formarse para que una mañana cualquiera se convierta en una escena criminal? Porque al principio, cuando encuentran a Antonio, la primera imagen que tienen los investigadores no es la de una gran conspiración sentimental. Es la de un hombre atacado con violencia. Un hombre que no ha tenido prácticamente posibilidad de reaccionar. Un hombre que ha sido sorprendido en un lugar cerrado, en un entorno que su agresor conocía demasiado bien. Y aún así, los primeros minutos de una investigación siempre son confusos. La policía tiene que preguntarse si ha sido un robo, una discusión, un ataque fortuito, un ajuste de cuentas, una pelea. Tiene que empezar por lo evidente, aunque lo evidente no siempre sea lo verdadero. Y esto es importante. En un crimen como este, la escena habla. A veces grita. Si alguien quiere robar, busca una oportunidad, algo rápido, una cartera, un teléfono, un coche. Pero si no falta nada, si el ataque parece demasiado dirigido, si la víctima no parece elegida al azar, entonces el foco empieza a moverse. Ya no se mira solo el suelo del garaje. Se mira la vida de la víctima. Se mira quién sabía que estaría allí. Se mira quién tenía motivos. Se mira quién tenía acceso. Y cuando los investigadores empiezan a mirar alrededor de Antonio, aparece Maje. Al principio, Maje aparece como lo que se supone que es en ese momento. La esposa de la víctima. La viuda joven. La mujer que acaba de perder a su marido de una forma brutal. La persona a la que hay que informar, escuchar, acompañar, pero también, como ocurre en cualquier investigación seria, observar. Porque en homicidios no basta con lo que alguien dice. También se mira lo que no dice. La forma en que cuenta una historia. Los detalles que ofrece sin que se los pidan. Los detalles que evita. Las contradicciones pequeñas. Las reacciones que no encajan con el momento. Y tú me dirás, cuidado, porque cada persona vive el duelo de una manera distinta. Y es verdad. Hay gente que se queda congelada. Hay gente que llora sin parar. Hay gente que parece ausente.
Hay gente que funciona en automático porque no puede procesar lo que acaba de pasar. Así que una actitud extraña no convierte a nadie en culpable. Esto hay que dejarlo claro desde el principio. Pero una actitud extraña sí puede convertirse en una señal cuando se suma a otras señales. Y en el caso de Maggie, los investigadores no se quedaron solo con una impresión. Lo que empezó como una incomodidad se fue llenando de datos. Maggie trabajaba en el ámbito sanitario. Allí conocía a muchas personas, tenía un entorno social activo y una vida que, vista desde fuera, podía parecer normal. Pero poco a poco se descubrió que esa normalidad tenía varias capas. Porque mientras estaba casada con Antonio, Maggie mantenía relaciones con otros hombres. No era una infidelidad aislada ni una aventura que empieza y termina en secreto. Era una doble vida sentimental, una red de vínculos paralelos, versiones distintas, promesas distintas y personajes que, en muchos casos, no sabían exactamente qué papel ocupaban en la historia. Y uno de esos hombres era Salvador Rodrigo La Piedra, conocido como Salva. Un compañero de trabajo. Un amante. Un hombre que, según quedó acreditado después, acabaría convirtiéndose en el autor material del asesinato de Antonio. Pero no nos adelantemos demasiado. Porque si contamos este caso solo diciendo que una mujer convenció a su amante para matar a su marido, parece una frase de titular, algo frío, casi simple. Y este caso no es simple. Es retorcido precisamente porque se construye con pequeñas escenas, con conversaciones, con versiones emocionales, con una manipulación que no aparece de golpe, sino que va entrando como una gotera. Una idea hoy. Una queja mañana. Una historia de sufrimiento. Una promesa de futuro. Una sensación de que el otro, el amante, no es solo amante, sino salvador. Literalmente salvador, en el sentido más peligroso de la palabra. Según la investigación y lo que después se declaró probado en sentencia, Maggie facilitó a Salva información clave sobre Antonio. No información genérica. No un comentario casual. Le dio datos que solo alguien muy cercano podía conocer con precisión. Horarios. Rutinas. La plaza de garaje. El vehículo. La manera de acceder. La llave. Esa clase de información que transforma una intención violenta en un plan posible. Y aquí empieza el problema de verdad. Porque cuando alguien conoce tu rutina, conoce tus puntos ciegos. Sabe cuando estás solo. Sabe cuando bajas. Sabe cuando no esperas a nadie. Sabe que en un garaje, por mucho que haya cámaras, puertas, vecinos o luces, hay segundos en los que el mundo se reduce a cemento, columnas y eco. Y si alguien te espera allí con una decisión tomada, esos segundos pueden ser suficientes. La mañana del crimen, Salva entró en el garaje. Según la sentencia, esperó a Antonio en el interior. No fue un encuentro improvisado. No fue una pelea que se descontroló. Fue una espera. Y esa palabra pesa. Esperar implica tiempo. Implica intención. Implica estar allí antes de que llegue la víctima. Implica saber que va a llegar. Cuando Antonio apareció, el ataque fue súbito e inesperado. La resolución judicial habla de 6 cuchilladas. Antonio murió en pocos minutos. No hace falta recrear la escena con morbo. No hace falta convertir el dolor de una familia en espectáculo. Basta con entender lo esencial. Antonio fue sorprendido en un lugar donde no esperaba una amenaza. Y esa falta de defensa fue precisamente una de las claves jurídicas del caso. Alevosía. Eso significa, en términos sencillos, que se atacó de una forma que reducía o eliminaba la posibilidad de defensa de la víctima. Después, Salva no se quedó allí. Se marchó. Se cambió de ropa.
Se deshizo de objetos relacionados con el crimen, entre ellos el arma y los guantes, en una finca de su propiedad. Y según la sentencia, unas horas más tarde se reunió con Maggie para comunicarle que el crimen se había ejecutado. ¿Qué hacemos con ese dato? ¿Cómo lo procesamos? Porque aquí ya no estamos en el terreno de una emoción desbordada. Estamos en el terreno de la coordinación, del antes y del después. De una persona que espera, ataca, se va, oculta y luego informa. Y de otra persona que, según el tribunal, no solo sabía, sino que había participado en la planificación. Sin embargo, el público no conocía todo eso la mañana en que Antonio apareció muerto. El barrio de Patrick se encontró con una noticia terrible y confusa. Un hombre asesinado en un garaje. Una zona residencial. Una vida aparentemente normal rota de forma brutal. Y en ese primer momento, las preguntas se acumulan. ¿Quién lo ha hecho? ¿Por qué? ¿Cómo ha entrado? ¿Qué buscaba? ¿Por qué Antonio? La investigación comienza como comienzan muchas investigaciones de homicidio. Con policías revisando la escena, hablando con vecinos, reconstruyendo horarios, observando accesos, revisando relaciones personales, intentando separar el ruido de lo importante. Y en esa primera fase, el robo va perdiendo fuerza. Porque no encaja del todo. No hay un botín que explique el riesgo. No hay una lógica de ladrón sorprendido. No hay esa torpeza del delito oportunista. Lo que hay es algo demasiado dirigido. Y cuando un crimen es demasiado dirigido, la vida privada deja de ser privada. Los agentes tienen que entrar en la intimidad de Antonio, de Maggie, de sus amigos, de su entorno laboral, de sus teléfonos, de sus conversaciones. Y eso siempre es delicado, porque las vidas reales no son limpias. La gente miente por vergüenza. Oculta relaciones. Borra mensajes. Disimula cosas que no tienen que ver con un crimen. Pero en una investigación, una mentira pequeña puede ser solo una mentira pequeña, o puede ser la punta de algo enorme. En el caso de Maggie, las mentiras empezaron a importar. La imagen que ella proyectaba era la de una viuda rota. Una mujer devastada. Alguien que, ante los demás, podía presentarse como una persona que no comía, que no dormía, que estaba hundida por la muerte de su marido. Pero los investigadores comenzaron a ver que esa imagen no coincidía siempre con lo que aparecía en otras conversaciones, con lo que contaban algunas personas, con la forma en que ella se movía emocionalmente entre distintos hombres. No se trataba de juzgar su vida sexual ni su forma de relacionarse. Ese no es el punto. El punto es que cada relación abría una puerta nueva y cada puerta nueva mostraba una versión diferente de Maggie. A uno podía contarle una cosa. A otro, otra. A Salva, según la investigación, le habría construido una historia en la que Antonio era un obstáculo y también una amenaza. Un marido del que ella necesitaba liberarse. Y esa idea, repetida en el tiempo, alimentó una fantasía peligrosa en Salva. La fantasía de que si Antonio desaparecía, él ocuparía por fin el lugar principal. La fantasía de que estaba haciendo algo por amor. La fantasía de que el crimen era una solución. Y este es uno de los aspectos más inquietantes del caso. Porque no estamos ante una manipulación de película en la que una persona hipnotiza a otra y la convierte en una marioneta sin voluntad. Salva tomó decisiones. Salva actuó. Salva mató. Eso quedó claro. Pero también quedó probado que el plan no nació en un vacío. Que Maggie tuvo un papel esencial. Que le dio acceso, información y una narrativa. Y a veces, en los crímenes íntimos, la narrativa es casi tan peligrosa como el arma. Porque antes de que alguien cometa una atrocidad, muchas veces necesita contarse una historia que la justifique.
Vale, hasta aquí tenemos una pareja joven, un asesinato en un garaje, una esposa que al principio aparece como víctima indirecta y un amante que todavía no ha entrado públicamente en escena como sospechoso principal. Tenemos también una investigación que empieza a sospechar que esto no fue un robo, que alguien conocía demasiado bien a Antonio, y que las respuestas no están en la calle, sino dentro de su círculo más cercano. Y ahora viene una parte que en un caso de ficción parecería demasiado obvia, pero que en la vida real fue clave. Los teléfonos. Hoy pensamos en el móvil como una extensión del cuerpo. Lo llevamos encima siempre. Hablamos, borramos, archivamos, bloqueamos, desbloqueamos, cambiamos estados, mandamos mensajes, hacemos llamadas cortas, llamadas largas, audios, excusas. Y cuando ocurre un crimen, el teléfono puede convertirse en un mapa. No solo de dónde estabas, sino de quién eras con cada persona. Los investigadores empezaron a reconstruir comunicaciones. Contactos frecuentes. Llamadas. Mensajes. Silencios. Cambios de comportamiento. Y en ese mapa apareció una frecuencia que llamaba la atención: Salva. No era un nombre cualquiera. Era un compañero de Mace. Un hombre con el que había una relación que no se había contado de forma clara desde el principio. Y cuando una viuda oculta o minimiza una relación con alguien que puede haber estado cerca de su vida íntima, los investigadores no pueden apartar la mirada. La pregunta es sencilla, pero devastadora. ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué una relación que podría ser vergonzosa, sí, pero no necesariamente criminal, empieza a aparecer rodeada de silencios? Y aquí es donde el caso empieza a cambiar de temperatura. Porque los agentes no solo sospechan por una intuición. Empiezan a reunir indicios. Empiezan a mirar a Maje no solo como viuda, sino como posible pieza activa. Y eso lo transforma todo. Cada conversación se escucha de otra manera. Cada gesto anterior se reinterpreta. Cada coartada se revisa. Cada persona del entorno pasa a ser una fuente posible de información. Y cuando una investigación entra en ese punto, ya no se trata solo de encontrar una prueba enorme que ilumine todo de golpe. A veces se trata de algo mucho más lento. Una llamada que no debería estar ahí. Un mensaje borrado. Una contradicción en una frase. Una persona que dice que no sabe nada, pero sabe demasiado. Otra que dice que apenas conocía a alguien, pero aparece hablando con esa persona constantemente. Y poco a poco, lo que parecía una madeja imposible empieza a mostrar un hilo. En el caso de Antonio, ese hilo llevaba cada vez más hacia el entorno de Mace. Pero no de una forma limpia. No como una flecha perfecta. Más bien como una habitación con muchos espejos. Cada vez que alguien contaba algo sobre ella, aparecía otra versión. Para unos era una mujer cariñosa y seductora. Para otros, una persona con una enorme capacidad para provocar compasión. Para otros, alguien que parecía necesitar siempre atención, protección, deseo, validación. Y en medio de todo eso estaba Antonio, el marido, el hombre que oficialmente ocupaba el centro de su vida. Pero cuanto más se miraba, más parecía que Antonio no era el centro. Era un obstáculo. Eso es duro de decir, porque Antonio no estaba allí para contar su versión. No podía explicar cómo vivía su matrimonio por dentro, que intuía, que sabía, que perdonaba, que ignoraba. Lo que queda son testimonios, mensajes, indicios y una sentencia. Y la imagen que emerge es la de un hombre que convivía con una persona que llevaba una vida mucho más compleja de lo que él quizá podía imaginar. Una vida donde el matrimonio existía, sí, pero al mismo tiempo existían otras relaciones, otros deseos, otras promesas y otros planes. Y aquí entra Salva con más fuerza.
Salva no era un desconocido que aparece de repente en la historia. Era un hombre del entorno laboral de Maggie, alguien que la trataba, que hablaba con ella, que se fue implicando sentimentalmente hasta un punto extremo. Según lo que después se consideró probado, Maggie le hizo creer que Antonio era una figura de la que necesitaba escapar. Le trasladó la idea de que su marido era un problema. Y esto es muy importante, porque una cosa es que dos amantes hablen de dejarlo todo, de empezar una vida juntos, de que la relación oficial estorba. Eso, aunque moralmente sea cuestionable, no es un crimen. Otra cosa muy distinta es convertir esa idea en un plan de eliminación. La frontera está ahí. En el momento en que una fantasía se convierte en logística. En el momento en que alguien no solo dice ojalá no estuviera, sino que empieza a preparar cómo hacer que no esté. En el momento en que se habla de accesos, de llaves, de horarios, de rutinas. En el momento en que el otro deja de ser un problema sentimental y pasa a convertirse en un objetivo. Y eso, según la justicia, ocurrió. La investigación fue reconstruyendo el papel de cada uno. Salva, como autor material. Maggie, como inductora y cooperadora necesaria en la preparación. Ella no bajó al garaje con el arma. Ella no ejecutó físicamente el ataque. Pero según el tribunal, sin ella el crimen no habría podido cometerse de aquella manera. Porque ella aportó lo que Salva necesitaba para llegar a Antonio en el punto más vulnerable de su rutina. Pensemos en eso un segundo. No hace falta estar físicamente en la escena para estar dentro del crimen. Hay personas que abren la puerta sin estar presentes cuando alguien cruza el umbral. Hay personas que entregan la información que permite que la violencia ocurra. Hay personas que no manchan sus manos en el momento exacto, pero han construido el camino para que otro lo haga. Y esa es una de las grandes discusiones morales de este caso. Hasta dónde llega la responsabilidad de quien empuja. Hasta dónde llega la responsabilidad de quien sugiere, insiste, alimenta, promete, manipula. La respuesta judicial fue clara, pero emocionalmente sigue siendo una pregunta que incomoda, porque obliga a mirar algo que no siempre se ve en las escenas de crimen. El poder de la palabra. El poder de la dependencia. El poder de convencer a alguien de que el amor puede justificar lo injustificable. Mientras los investigadores avanzaban, la fachada de Maggie empezaba a gritarse. Y no porque una sola prueba la derribara por completo, sino porque las piezas empezaban a no encajar con la imagen que ella quería sostener. Por un lado estaba la viuda. Por otro, la mujer que mantenía contactos intensos con varios hombres. Por un lado, el duelo. Por otro, una forma de moverse entre relaciones que resultaba extraña para el momento que estaba viviendo. Por un lado, la versión pública. Por otro, la vida privada que iba apareciendo en los teléfonos y en los testimonios. Y esto todavía no es lo peor. Porque a medida que se conocían esos vínculos, también aparecía una pregunta más profunda. Si había tantos hombres alrededor de Maggie, ¿por qué Salva? ¿Por qué él llegó hasta ese punto? ¿Qué vio? ¿Qué creyó? ¿Qué esperaba recibir a cambio? Porque en muchos crímenes de manipulación emocional, el ejecutor no se ve a sí mismo como un instrumento. Se ve como protagonista. Se ve como elegido. Se ve como alguien que ha entendido lo que nadie más entiende. Y eso puede hacerlo todavía más peligroso. Salva, según se supo después, llegó a declarar que había actuado movido por la relación con Maggie. La idea de una vida juntos, de quitar de en medio a Antonio, de abrir una puerta que en su cabeza estaba cerrada por la existencia del marido. Pero ahí aparece otra capa cruel. Porque después del asesinato, la vida no se transformó en la historia romántica que quizá él esperaba. Un crimen no limpia una situación. La ensucia para siempre. Y cuando una persona ha sido manipulada, o cree haber sido manipulada, puede empezar a ver tarde lo que antes no quiso ver.
La policía fue estrechando el círculo. Y en ese proceso, los dispositivos, las comunicaciones y los movimientos adquirieron un peso enorme. No solo importaba qué había pasado en el garaje. Importaba qué había pasado antes. Las conversaciones previas. Las llamadas. Las señales de coordinación. Importaba también qué pasó después. Cómo se comportó cada uno. ¿Qué hicieron tras la muerte de Antonio? ¿Qué contaron? ¿A quién llamaron? ¿Qué intentaron ocultar? Porque el después de un crimen muchas veces es tan revelador como el antes. La manera en que alguien reacciona cuando ya no hay marcha atrás puede delatar miedo, alivio, cálculo o torpeza. Hay quien se derrumba. Hay quien sobreactúa. Hay quien intenta recuperar la normalidad demasiado rápido. Hay quien cree que puede controlar el relato igual que controló las piezas previas. Pero una investigación no escucha solo el relato. Escucha el ruido de fondo. Y el ruido de fondo era cada vez más fuerte. Maggie no era una sospechosa fácil de leer. Esa es parte de la razón por la que el caso se volvió tan mediático. No encajaba en la imagen clásica, simplificada, de una asesina fría desde el primer minuto. Era cercana, podía ser encantadora, podía resultar frágil. Y eso desconcierta. Porque nos gusta pensar que el mal siempre se reconoce a simple vista. Que hay algo en la cara, en la voz, en la forma de mirar. Pero la mayoría de las veces no funciona así. La gente peligrosa también puede sonreír. También puede llorar. También puede parecer vulnerable. También puede necesitar que otros la protejan. Y aquí el caso toca una fibra muy incómoda. Porque Maggie no habría usado la fuerza física. Habría usado la imagen que proyectaba. La necesidad de ser rescatada. La idea de que sufría. La promesa de un futuro. La atención dosificada. La intimidad como herramienta. Eso es lo que el tribunal terminó viendo como una parte esencial del plan. No una simple relación extramatrimonial, sino una influencia concreta sobre un hombre que acabó ejecutando una muerte. Mientras tanto, la familia de Antonio tenía que vivir algo casi insoportable. Primero, la pérdida. Después, la sospecha. Porque cuando alguien muere asesinado, la familia no solo atraviesa el duelo. También atraviesa la investigación. Y eso significa esperar respuestas, escuchar hipótesis, descubrir aspectos de la vida de la víctima que quizá no conocían, ver cómo los medios convierten el dolor en titulares y soportar que la persona fallecida quede reducida muchas veces a un nombre dentro de un caso famoso. Antonio no era un personaje secundario en la historia de Maggie. No era el obstáculo de nadie. No era una pieza de un juego sentimental. Era una persona con familia, con amigos, con proyectos. Y en True Crime, conviene repetir esto porque es fácil olvidarlo cuando el caso tiene giros llamativos. La víctima no existe para que la historia sea interesante. La historia existe porque a la víctima le arrebataron la vida. La investigación terminó señalando a Salva. Y cuando el foco cayó sobre él, el caso empezó a romperse por otra zona. Porque Salva no era un criminal profesional. No era alguien habituado a moverse en la clandestinidad. Había dejado rastros. Había movimientos que podían reconstruirse. Había vínculos que no podían negarse del todo. Había una conexión con Maggie que pesaba demasiado para ser casual. La policía lo detuvo. Y con la detención, la historia privada empezó a convertirse en una historia judicial. Ya no eran solo rumores, ni intuiciones, ni conversaciones del entorno. Ahora había declaraciones, registros, pruebas, versiones enfrentadas. Y ahí apareció algo decisivo. Salva empezó a hablar.
No de una forma que cerrara todo de manera inmediata y perfecta, porque los casos reales rara vez son tan limpios. Pero sí lo suficiente para que la investigación avanzara hacia una explicación más completa. Él reconoció su participación en el crimen. Admitió haber sido quien mató a Antonio. Y señaló el papel de Maggie en la planificación. Ese punto lo cambia todo, porque ya no estamos ante una sospecha externa sobre la esposa. Estamos ante el autor material del crimen apuntando hacia ella como la persona que lo habría inducido y ayudado. Pero claro, una declaración no basta por sí sola. La justicia no puede condenar solo porque alguien señale a otra persona, especialmente cuando ese alguien también intenta posicionarse dentro de la historia. Hay que comprobar. Hay que contrastar. Hay que ver si lo que dice encaja con los datos, con los mensajes, con los movimientos, con las pruebas materiales. Y en este caso, el tribunal consideró que si había elementos suficientes para sostener que Maggie fue mucho más que una esposa, infiel que se vio arrastrada por un amante obsesionado. Según la sentencia, ella le proporcionó a Salva las llaves del garaje. También le dio información sobre las rutinas de Antonio. Esa combinación es devastadora. Porque una llave no es solo un objeto. Una llave es permiso. Es acceso. Es la diferencia entre quedarse fuera y entrar. Y cuando esa llave se pone en manos de alguien que tiene una intención violenta, la casa, el garaje, la rutina, todo lo íntimo se convierte en una trampa. La escena se vuelve todavía más dura si pensamos que Antonio no sabía que su vida había sido abierta desde dentro. Para él, bajar al garaje era bajar al garaje. Para quienes habían planeado el crimen, ese mismo gesto era el momento elegido. La misma acción cotidiana, vista desde dos mundos opuestos. Para la víctima, rutina. Para los agresores, oportunidad. Y esta dualidad es una de las razones por las que el caso de Patrick impresionó tanto. Porque no hay grandes decorados. No hay un bosque remoto ni una mansión aislada. Hay un edificio, un garaje, una pareja, un amante, un teléfono. Elementos normales. Elementos de cualquier ciudad. Y quizá por eso da tanto miedo. Porque el caso no se apoya en lo extraordinario, sino en la posibilidad de que lo cotidiano sea utilizado en tu contra por alguien que duerme a tu lado. Cuando Maggie fue detenida, el impacto fue enorme. La viuda pasaba a ser sospechosa. La mujer que debía estar llorando a Antonio empezaba a ser vista como una pieza central de su muerte. Y en la opinión pública se produjo ese giro tan típico de los casos mediáticos, pero tan peligroso si no se maneja con cuidado. La gente empezó a analizar fotos, gestos, entrevistas, apariciones, frases. Se empezó a construir un personaje. La viuda negra. Un apodo potente, sí, pero también una simplificación. Porque los apodos convierten un caso real en una etiqueta y una etiqueta puede tapar matices. Aún así, el apodo se quedó. La viuda negra de Patrick. Era demasiado llamativo para que los medios lo soltaran. Una mujer casada, un marido asesinado, un amante ejecutor, una supuesta manipulación, una doble vida sentimental. Todo eso encajaba demasiado bien en el imaginario popular. Pero detrás de ese nombre había una investigación larga y una familia esperando justicia. No una leyenda urbana. No un personaje de novela negra. Un crimen real. Maggie negó haber ordenado el asesinato. Su versión, en líneas generales, buscaba alejarla de la planificación. Podía admitir aspectos de su vida sentimental, podía reconocer relaciones, pero no aceptar que ella hubiera querido o preparado la muerte de Antonio. Y aquí se abre uno de los ejes del juicio. ¿Qué parte era verdad? ¿Qué parte era estrategia? ¿Qué parte era ocultación por vergüenza y qué parte era mentira para evitar la condena? Salva, por su parte, la señalaba.
Y esa tensión entre ambos se convirtió en una especie de duelo dentro del caso. El hombre que mató y la mujer que, según él y según la sentencia, lo condujo hasta allí. Cada uno con su versión, cada uno tratando de ocupar una posición distinta ante el tribunal. Pero el resultado final dependía de algo mucho más frío que la impresión pública. Dependía de pruebas, de coherencia, de si la historia de Salva se sostenía frente a los datos, de si la conducta de Magge antes y después del crimen podía explicarse de otra manera razonable. Y aquí la acusación construyó un relato muy claro. Magge quería librarse de Antonio sin asumir directamente el riesgo físico de matarlo. Salva estaba enamorado, o al menos profundamente enganchado a ella. Ella habría alimentado esa dependencia y le habría presentado la muerte del marido como el paso necesario para poder estar juntos. Después, le habría facilitado los medios para ejecutar el plan. Y una vez cometido el crimen, habría intentado sostener su papel de viuda inocente. Es un relato terrible porque combina dos formas de violencia. La violencia directa de quien impone al arma. Y la violencia indirecta de quien diseña, empuja o facilita. Una es visible. La otra puede esconderse durante más tiempo. Pero ambas pueden formar parte del mismo crimen. En los juicios de este tipo, además, aparece una cuestión que siempre resulta incómoda. La personalidad de los acusados. No para condenar por cómo son, porque nadie debe ser condenado por caer mal, por ser infiel, por ser manipulador o por tener una vida sentimental caótica. Se condena por hechos. Pero la personalidad sí puede ayudar a entender los hechos cuando los hechos ya tienen soporte probatorio. Y en el caso de Magge, muchos testimonios giraron alrededor de su capacidad de seducción, de su forma de relacionarse, de su habilidad para generar dependencia emocional en otros hombres. Esto puede sonar a juicio moral sobre una mujer, y hay que tener cuidado con eso. Porque históricamente se ha usado la vida sexual de las mujeres para condenarlas socialmente incluso cuando no era relevante. Pero en este caso concreto, la vida sentimental de Magge no se examinó solo por prejuicio o por morbo, sino porque uno de esos vínculos, el de Salva, estaba directamente conectado con el asesinato. La pregunta no era si Magge fue infiel. La pregunta era si usó una relación para provocar la muerte de su marido. Esa diferencia lo cambia todo. Mientras el caso avanzaba, la figura de Antonio seguía en el centro para quienes lo querían, aunque muchas veces en los medios el foco se desplazara hacia Magge y Salva. Su familia tuvo que escuchar cómo se hablaba de su vida privada, de su matrimonio, de sus últimos días, de lo que quizá no vio venir. Y hay algo especialmente cruel en eso. La víctima pierde la vida una vez, pero su entorno revive la pérdida cada vez que el caso se cuenta, cada vez que se repiten los detalles, cada vez que alguien convierte el dolor en entretenimiento rápido. Por eso, al contar esta historia, hay que sostener dos cosas al mismo tiempo. La necesidad de entender cómo ocurrió y el respeto por el hecho de que ocurrió de verdad. No estamos resolviendo un rompecabezas por diversión. Estamos observando cómo una cadena de decisiones llevó a la muerte de una persona. Y entonces llegamos a uno de los puntos más importantes de la narración judicial. La planificación. Porque la defensa podía intentar presentar a Salva como un hombre que actuó por su cuenta, movido por celos, obsesión o desesperación. Podía intentar colocar a Magge en una posición de mujer engañada por su propio amante, sorprendida por una violencia que ella no había pedido. Pero para la acusación, y después para el tribunal, esa explicación no bastaba. La entrega de información concreta era demasiado relevante. La existencia de una relación intensa entre ambos también. La coherencia del relato de Salva con otros indicios pesaba. Y el comportamiento de Magge antes y después del crimen no ayudaba a sostener una imagen de total ajenidad. Lo que se fue dibujando era una participación sin presencia física, pero con presencia esencial.
Una autora detrás del autor. Una voluntad detrás del acto. Y aquí conviene detenerse en una idea que a veces se pasa por alto. En derecho penal, no hace falta apretar el gatillo, o en este caso empuñar el arma, para tener una responsabilidad gravísima. Si alguien induce a otro a matar, si lo convence, si lo empuja de forma eficaz, si le da los medios, si su intervención resulta imprescindible, la ley puede considerarlo responsable del asesinato. No como una sombra lejana, sino como parte del crimen. Eso fue lo que convirtió el caso en algo más que un homicidio pasional. Porque la palabra pasional se usa demasiado y a veces sirve para suavizar lo que no debería suavizarse. Aquí no hablamos de una emoción repentina que explota. Hablamos de un plan. De una espera en un garaje. De una víctima seleccionada. De un acceso facilitado. De una muerte que, según la sentencia, no fue fruto de un arrebato, sino de una decisión compartida en la que cada uno tuvo su papel. El juicio fue mostrando esas capas. Los mensajes, las declaraciones, las versiones. La relación entre Maggie y Salva. La vida paralela de ella. La preparación del crimen. Y como ocurre en muchos casos mediáticos, cada sesión alimentaba una mezcla de fascinación y rechazo. Fascinación por entender cómo alguien puede llegar a ese punto. Rechazo porque cuanto más se entiende, menos se puede mirar hacia otro lado. Y la pregunta que queda flotando es quizá la más perturbadora. ¿En qué momento Salva decidió que lo que Maggie le decía justificaba matar? ¿En qué momento una relación clandestina pasó de ser deseo a ser proyecto criminal? ¿En qué momento la vida de Antonio dejó de pesar en la mente de quienes lo querían fuera? Porque no fue un accidente. No fue un instante de confusión. Fue una construcción. Y como toda construcción, tuvo pasos. Primero, el vínculo. Luego, la dependencia. Luego, la queja. Luego, el obstáculo. Luego, la idea de eliminarlo. Luego, los medios. Luego, la espera. Y después, el silencio. Ese silencio, sin embargo, no duró para siempre. Porque las investigaciones tienen algo que a veces olvidan quienes creen que pueden controlar un crimen. La realidad deja rastros. Incluso cuando se borran mensajes. Incluso cuando se tiran objetos. Incluso cuando se ensaya una versión. Incluso cuando se actúa. La realidad se desordena, pero no desaparece. Y en Patrick's, ese desorden empezó a hablar cada vez más alto, hasta que ya no bastaba con parecer una viuda, ni con negar una intención, ni con esconder detrás de una historia sentimental lo que había ocurrido en aquel garaje. Y en ese punto la historia dejó de ser solo la reconstrucción de una muerte para convertirse en una pregunta, mucho más amplia. ¿Qué hace que una persona pueda vivir dos vidas al mismo tiempo? ¿Qué hace que alguien pueda sostener una imagen de esposa doliente mientras, según la justicia, ha participado en el crimen que acaba de dejar la viuda? ¿Y qué hace que otro alguien, adulto, consciente, con capacidad para decidir, llegue a creer que matar al marido de su amante es una forma de ganar una vida nueva? La respuesta fácil sería decir que todo fue locura. Pero esa palabra sirve de poco. Locura es una manera rápida de cerrar lo que no queremos mirar. Y este caso no se entiende desde un arrebato incomprensible, sino desde algo más incómodo. Desde la manipulación, desde el deseo, desde la dependencia, desde la mentira repetida hasta que empieza a aparecer una verdad privada. Desde la idea de que una persona puede convertirse en el centro de la vida emocional de otra y usar ese poder, con una frialdad enorme. Cuando el caso llegó a juicio, ya no bastaba con el impacto mediático. Allí había que ordenar los hechos. Y ordenar los hechos en un caso así es casi como limpiar un cristal empañado. Primero se ven siluetas. Luego formas.
Luego detalles. Y algunos detalles duelen porque no solo explican lo ocurrido, sino que muestran lo cerca que estuvo la víctima de la trampa sin saberlo. Antonio no fue atacado por casualidad. Esa idea fue quedando atrás. El crimen tenía dirección. Tenía preparación. Tenía una escena elegida. El garaje no era un lugar cualquiera. Era un punto de paso obligado, un espacio donde Antonio bajaría solo. Un sitio donde un agresor podía esperar sin llamar demasiado la atención si había conseguido acceso. Y ese acceso, según se declaró probado, llegó por la vía más traicionera posible. La vía íntima. Aquí el papel de las llaves se vuelve casi simbólico. Porque todos sabemos lo que significa dar una llave. Significa confianza. Significa entrada. Significa que alguien puede cruzar una frontera que otros no cruzan. En una relación de pareja, las llaves forman parte de esa vida compartida que se construye sin pensarlo. Se dejan en una mesa, se prestan, se guardan, se usan para entrar al portal, al garaje, a casa. Son objetos pequeños, cotidianos, casi invisibles. Pero en este caso, una llave acabó funcionando como una herramienta de muerte. El tribunal tuvo que valorar si Maje fue una simple espectadora de una obsesión ajena o una participante necesaria. Y esa diferencia es enorme. Porque una cosa es tener un amante que comete un crimen por su cuenta. Otra muy distinta es alimentar la idea, facilitar los medios y permitir que el ataque se produzca en el punto exacto donde la víctima está indefensa. La defensa de Maje trató de levantar distancia entre ella y el acto físico. Ella no estaba allí. Ella no atacó. Ella no empuñó el arma. Pero la acusación insistió en que esa distancia era engañosa, porque el crimen no empezó en el garaje. El crimen empezó antes. Empezó en conversaciones. En promesas. En quejas. En una historia sentimental donde Salva podía sentirse elegido, necesitado, imprescindible. Empezó cuando Antonio dejó de ser una persona y empezó a ser presentado como un problema. Y esto es clave. Para que alguien mate, muchas veces antes tiene que deshumanizar. Tiene que reducir al otro a una función. Obstáculo. Estorbo. Amenaza. Impedimento. Cuando eso ocurre, la víctima deja de ser vista con su vida completa y empieza a ser vista solo como aquello que bloquea un deseo. Y en el juicio se habló mucho de deseo. Pero no de deseo romántico en un sentido limpio, sino de deseo mezclado con ego, posesión, dependencia y autoengaño. Salva deseaba estar con Maje. Maje, según el relato aceptado por la justicia, utilizó ese deseo. Y esa combinación fue letal. Porque el deseo por sí solo no mata. La infidelidad por sí sola no mata. Una relación clandestina, por dañina que sea para todos los implicados, no desemboca necesariamente en un crimen. Lo que convierte ese terreno en peligroso es la suma de deseo y autorización moral. La idea de que alguien te susurra, directa o indirectamente, que lo terrible no solo es posible, sino necesario. Vale, hasta aquí tenemos algo que conviene no perder de vista. El tribunal no juzgaba si Maje era buena o mala esposa. No juzgaba si había mentido a sus amantes. No juzgaba si su vida privada era caótica. Juzgaba si participó en el asesinato de Antonio. Esa distinción importa, porque en un caso tan mediático existe el riesgo de que todo se mezcle. Que el escándalo sentimental parezca prueba por sí mismo. Que la opinión pública condene por morbo antes de que la justicia condene por hechos. Pero en la sala había que mirar otra cosa. Había que mirar si los hechos sostenían una conclusión penal. Y los hechos, según el tribunal, si la sostenían. Una de las piezas más potentes fue la declaración de Salva. Él admitió su participación directa y señaló a Maje.
Pero una declaración así siempre necesita apoyo. Puede haber venganza, puede haber interés, puede haber un intento de repartir culpa. Por eso era necesario comprobar si lo que contaba encajaba con el resto. Y ahí entraron los mensajes, los movimientos, las comunicaciones, las contradicciones, la información que solo Maggie podía conocer y que Salva necesitaba para actuar. No se trataba de creerle a él porque sí. Se trataba de ver si su relato respiraba con las demás pruebas. Y poco a poco, el relato fue tomando forma. Salva no apareció en el garaje por instinto. No llegó allí por casualidad. No eligió a Antonio al azar. Sabía a quién esperaba. Sabía dónde esperarlo. Sabía cómo entrar. Sabía que la víctima bajaría. Eso no es improvisación. Eso es una escena preparada. La palabra preparación pesa porque aleja el crimen de cualquier explicación momentánea. No es una discusión que se calienta. No es un golpe repentino. No es una pérdida de control en una pelea. Es alguien que llega antes. Es alguien que espera. Es alguien que lleva un arma. Es alguien que actúa cuando la víctima aparece. Y alrededor de esa espera hay otra espera más silenciosa, la de quien aguarda fuera de la escena a que lo que se ha planeado ocurra. En los casos de asesinato por encargo o por inducción, a veces imaginamos dinero, sicarios, órdenes frías. Aquí no era eso. Aquí no había una estructura criminal profesional. Había una relación íntima convertida en motor del crimen. Eso lo hace distinto y, en cierto modo, más inquietante. Porque no hay un contrato escrito ni una organización detrás. Hay sentimientos usados como moneda. Hay promesas. Hay una fantasía de futuro. Hay una persona que ejecuta y otra que, según la sentencia, empuja desde la sombra. Durante el juicio, la imagen de Maggie fue observada con una intensidad enorme. Su manera de hablar, su forma de negar, sus silencios, su vida anterior, sus amantes, sus contradicciones. Pero lo más relevante no era si al público le parecía fría o no. La frialdad se interpreta mal muchas veces. Hay personas culpables que lloran y personas inocentes que se bloquean. Lo importante era si su versión se sostenía. Y la versión de una mujer totalmente ajena al plan chocaba con demasiadas piezas. También se analizó la relación que mantenía con otros hombres. Y de nuevo, no porque tener varias relaciones sea un delito. No lo es. Sino porque esas relaciones mostraban un patrón de versiones superpuestas, de necesidad de control emocional, de construcción de relatos diferentes según el interlocutor. En un caso de manipulación, esto importa porque ayuda a entender cómo podía presentar una realidad distinta a cada persona. A uno podía mostrarle fragilidad, a otro deseo, a otro dependencia, a otro distancia. Cada versión cumplía una función. Y Salva recibió una versión especialmente peligrosa. Una versión donde él podía sentirse imprescindible. La persona que por fin la entendía. La persona que podía rescatarla. La persona que podía sacarla de una situación que ella le presentaba como insoportable. Y cuando alguien se siente así, cuando cree que su amor no solo es correspondido sino necesario, puede empezar a justificar cosas que desde fuera parecen imposibles. Pero no debemos olvidar algo esencial. Salva no fue una víctima inocente de manipulación en el sentido jurídico o moral. Salva mató a Antonio. Él tomó el arma. Él esperó. Él atacó. Él pudo no hacerlo. La manipulación explica el camino, no borra la responsabilidad. Y esa tensión es una de las más duras del caso. Porque se puede reconocer que Maggie tuvo una influencia decisiva y al mismo tiempo reconocer que Salva fue responsable de sus actos. Una cosa no anula la otra. De hecho,
El juicio terminó colocando a ambos dentro del crimen, cada uno desde un lugar diferente. El jurado popular escuchó días de declaraciones, pruebas y argumentos. En España, algunos delitos graves pueden ser juzgados con jurado, y eso significa que personas comunes deben enfrentarse a una tarea enorme. Escuchar una historia brutal, separar emociones de pruebas, valorar testimonios, atender a indicios y decidir si lo que se les presenta alcanza la convicción necesaria. No es fácil, porque un caso como este viene cargado de ruido social. La prensa habla. La gente opina. Los titulares reducen. Pero dentro de la sala, la decisión tiene que apoyarse en lo que se ha probado. Y lo que se fue probando era una historia de engaño y planificación. Una historia en la que Antonio fue colocado, sin saberlo, en el centro de un plan que no podía prever. A veces, cuando analizamos crímenes así, nos preguntamos si la víctima sospechaba algo. Si notaba distancia. Si intuía infidelidades. Si había discusiones. Si alguna vez sintió que algo no encajaba. Pero incluso aunque hubiese sospechado problemas de pareja, eso está a años luz de imaginar que tu esposa y su amante pueden estar preparando tu muerte. Ahí está el abismo. Una cosa es pensar que tu matrimonio va mal. Otra es pensar que tu rutina puede estar siendo entregada a quien te va a asesinar. Nadie vive esperando eso. Nadie debería vivir esperando eso. La acusación habló de alevosía porque Antonio fue atacado de manera sorpresiva, en un contexto que reducía su posibilidad de defensa. También habló de la participación de Maje como cooperadora necesaria o inductora, según la construcción jurídica aceptada en el proceso. El lenguaje legal puede sonar frío, pero detrás de esas palabras hay una realidad muy concreta. Sin la información, sin el acceso, sin la relación que conectaba a Salva con el entorno íntimo de Antonio, el crimen difícilmente habría ocurrido de esa manera. Y entonces llegó la condena. Maje fue condenada a 22 años de prisión por asesinato. Salva fue condenado a 17 años. Las cifras, cuando se escuchan, parecen cerrar algo. 22. 17. Años convertidos en respuesta penal. Pero una condena no devuelve una vida. Una condena no repara por completo lo que se rompió en el garaje de Patrick's. Solo establece, dentro de los límites de la ley, una responsabilidad. Dice quién hizo qué. Dice que merece castigo. Dice que la muerte de Antonio no queda sin respuesta. Pero el caso no terminó emocionalmente ahí. Porque después de una sentencia siempre queda otra parte, menos visible, que es la vida posterior de todos los que no salen en los titulares. La familia de Antonio tuvo que seguir adelante con una ausencia que no se puede ordenar en un expediente. Cada cumpleaños, cada comida, cada fecha familiar, cada recuerdo de antes del crimen queda atravesado por lo mismo. La sensación de que alguien fue arrancado de una forma absurda y traicionera. Y la traición es una palabra que aparece una y otra vez porque este caso no solo habla de asesinato. Habla de traición íntima. Habla de la persona que duerme contigo, que conoce tu horario, que sabe por dónde sales, que sabe en qué plaza aparcas, que sabe qué haces por la mañana. Esa cercanía, que debería ser protección, se convirtió en vulnerabilidad. Y quizá por eso el caso genera tanta inquietud. Porque toca una confianza básica. La confianza de que quienes están dentro de nuestra vida no van a usar esa cercanía para destruirnos. En los medios, Maje quedó convertida en personaje. Se habló de su aspecto, de su vida sexual, de sus amantes, de su actitud, de su capacidad de seducción. Algunas coberturas fueron más rigurosas, otras más morbosas. Y este es un punto importante para cualquier historia de true crime. La línea entre contar y explotar puede ser muy fina. El caso tiene elementos llamativos, sí. Una esposa,
un amante, un garaje, un plan. Pero si solo se cuenta desde el escándalo, se pierde lo esencial. Lo esencial no es que Maje tuviera amantes. Lo esencial es que Antonio fue asesinado y que la justicia consideró probado que su esposa ayudó a que eso ocurriera. La diferencia entre una historia de crimen real y un chisme macabro está ahí. En donde ponemos el foco. Podemos hablar de la manipulación sin convertirla en espectáculo. Podemos hablar de la doble vida sin usarla como carmaza. Podemos hablar de la sentencia sin olvidar que hubo una víctima. Y podemos analizar los errores humanos que permitieron la tragedia sin fingir que todo era inevitable desde el principio, porque nada de esto era inevitable. Esa es quizá una de las ideas más duras. En cada etapa hubo una posibilidad de detenerse. Maje podía no alimentar el plan. Salva podía no aceptar esa lógica. Podía no entrar al garaje. Podía no esperar. Podía no atacar. Podían quedar en el terreno del daño emocional, de la infidelidad, de la mentira, de la ruptura, de todo lo que ocurre en tantas relaciones humanas sin llegar jamás al asesinato. Pero cruzaron una línea de la que ya no se vuelve. A veces se habla de los crímenes pasionales como si fueran tormentas. Como si vinieran de golpe, como si nadie pudiera hacer nada. Pero este caso muestra otra cosa. Muestra que hay crímenes que se fabrican. Se fabrican con tiempo, con palabras, con permisos, con accesos, con decisiones pequeñas que van endureciendo la conciencia hasta que lo impensable deja de parecer impensable. Y cuando por fin ocurre, todos miran hacia atrás y dicen cómo pudo pasar. Pero la respuesta está en esos pasos previos, no solo en el último. En la sala, la defensa de Maje intentó separar esos pasos. Intentó presentar las piezas como fragmentos que no demostraban una intención homicida. Una relación, sí. Infidelidades, sí. Contradicciones, quizá. Pero no asesinato. Esa era la batalla. Porque en un juicio, el sentido de las piezas depende de cómo se conectan. Una llamada puede ser inocente. Dos también. Una mentira puede explicarse por vergüenza. Una relación puede ocultarse por miedo al juicio social. Pero cuando todas esas piezas se colocan alrededor de un hombre asesinado por el amante de su esposa, con información que apunta hacia dentro del matrimonio, el dibujo cambia. Y ese dibujo fue el que convenció al tribunal. Salva, por su parte, quedó como el brazo ejecutor. Un hombre que, según su propia admisión, cometió el acto material. Pero también como alguien que trató de explicar su acción a través de la influencia de Maje. Esa explicación puede generar debate. Hay quien puede pensar que intentaba reducir su culpa. Hay quien puede ver en su declaración una confesión tardía de haber sido usado. Lo más prudente es sostener las dos posibilidades como partes de una misma realidad. Salva tenía interés en contar su versión, sí. Pero su versión no quedó flotando sola. Encontró apoyo en otros indicios. Y por eso tuvo peso. Aquí aparece otra pregunta que suele incomodar a quienes escuchan el caso. ¿Maje quería realmente estar con Salva después de la muerte de Antonio? ¿O Salva fue solo una herramienta? La respuesta total pertenece a un terreno íntimo al que nunca se accede del todo. Podemos hablar de lo que se probó, de lo que se declaró, de lo que se dedujo. Pero no podemos entrar completamente en la mente de Maje. Lo que sí se puede decir es que el crimen no produjo esa vida prometida. No hubo final romántico. No hubo libertad. Hubo detenciones, juicio, condena y una etiqueta que la acompañaría para siempre. Y tal vez esa sea una de las ironías más oscuras del caso. Si el plan buscaba eliminar un obstáculo, lo que consiguió fue crear una prisión. Literal y simbólica. Para Maje, una condena. Para Salva, otra. Para la familia de Antonio,
una ausencia permanente. Para la memoria pública, un nombre asociado a una traición brutal. Nadie salió de aquel garaje hacia una vida mejor. Antonio no salió con vida. Salva salió convertido en asesino. Maje salió encaminada hacia una acusación que terminaría en condena. Y todos los demás quedaron orbitando alrededor de una pérdida. Aún así, cuando se analiza el caso con calma, hay que resistir la tentación de convertir a Maje en una figura casi mitológica. La viuda negra. La manipuladora perfecta. La mujer fatal. Esos nombres son poderosos, pero también pueden simplificar demasiado. Porque Maje no fue un monstruo de cuento. Fue una persona real que tomó decisiones reales, en un contexto real, con consecuencias reales. Y quizá eso asusta más. Los monstruos de cuento quedan lejos. Las personas reales viven en barrios normales, trabajan, sonríen, tienen amigos, parejas, compañeros. Se parecen a cualquiera hasta que sus actos demuestran lo contrario. Lo mismo ocurre con Salva. No era un sicario de una película. Era un compañero de trabajo, un amante, alguien atrapado en una relación que él interpretó de una forma extrema. Eso no lo excusa, pero lo vuelve más real. Y lo real siempre es más incómodo que lo ficticio, porque no podemos apartarlo diciendo eso no pasa aquí. Pasó en Valencia. En un edificio. En un garaje. En una mañana de agosto. Y si volvemos a esa mañana, después de conocer todo lo que vino después, la escena adquiere un peso distinto. Antonio bajando. El garaje. La espera. El acceso facilitado. El ataque. La huida. El aviso posterior. La viuda. Las llamadas. Los mensajes. Las declaraciones. El juicio. La condena. Todo parece encadenado, pero para Antonio en ese momento no había cadena visible. Solo había un día más. Ese es el verdadero terror de los crímenes íntimos. La víctima no siempre ve venir el peligro porque el peligro se disfraza de normalidad. No entra por una ventana rota. Entra con llave. No llega desde un callejón desconocido. Llega desde una relación. No siempre tiene cara de enemigo. A veces tiene la información exacta que solo tendría alguien cercano. Después de la condena, el caso continuó siendo comentado por programas, documentales y debates públicos. Cada nueva reconstrucción volvía a abrir las mismas preguntas. ¿Cómo se manipula a alguien hasta ese punto? ¿Cómo se sostiene una doble vida? ¿Cómo se detectan las señales? ¿Qué parte fue cálculo y qué parte fue caos? Pero algunas preguntas no tienen una respuesta perfecta. La justicia responde a lo penal. La psicología puede ofrecer marcos. Los periodistas pueden reconstruir. Los guionistas pueden ordenar. Pero la vida interior de las personas conserva zonas oscuras. Y sin embargo, aunque no podamos responderlo todo, sí podemos entender lo suficiente para ver el patrón. Un matrimonio que no era lo que parecía. Una esposa que mantenía relaciones paralelas. Un amante que quería ocupar un lugar imposible. Una víctima que se convirtió en obstáculo dentro del relato de otros. Información íntima convertida en herramienta. Un garaje convertido en escenario. Un crimen que primero se ocultó tras la apariencia de un ataque violento sin sentido, hasta que la investigación fue mostrando qué sentido sí tenía, aunque fuera un sentido perverso. La historia de Patrick no engancha porque sea retorcida, aunque lo es. Engancha porque obliga a mirar la parte más frágil de la confianza. Nos hace preguntarnos cuánto sabemos realmente de quienes tenemos cerca. Nos hace pensar en cómo una mentira sostenida puede crear una realidad paralela. Nos hace ver que la intimidad,
cuando se rompe desde dentro, puede ser más peligrosa que cualquier amenaza exterior. Y en ese punto, cuando uno cree que ya ha entendido el caso, todavía queda una capa más. Porque no basta con decir Maggie manipuló y Salva mató. Hay que mirar cómo reaccionó el entorno, cómo se convirtió la historia en fenómeno mediático, cómo se habló de la víctima, cómo se construyó el mito de la viuda negra, y que nos dice todo eso sobre nuestra forma de consumir historias reales de dolor. Porque cuando un caso se vuelve famoso, la verdad judicial no es lo único que queda. También queda una memoria pública, hecha de titulares, imágenes, frases repetidas y debates que muchas veces dicen tanto de nosotros como del propio crimen. Y ahí es donde esta historia todavía sigue respirando de una forma incómoda. Porque cada vez que alguien vuelve a contarla, vuelve a abrirse la misma puerta hacia aquel garaje, hacia aquella confianza rota, hacia una pregunta que todavía pesa en el aire. Porque el caso de Patrick no se quedó únicamente en la sala de vistas. Salió de allí y se instaló en la conversación pública. Pasó a los programas de televisión, a los reportajes, a las sobremesas, a los comentarios de gente que no conocía a Antonio, que no conocía a su familia, que no había leído la sentencia completa, pero que sentía que había entendido algo esencial solo con escuchar el apodo de Maggie. La viuda negra. Y ese apodo hizo lo que hacen los apodos en los crímenes mediáticos. Simplificó una historia muy compleja hasta convertirla en una imagen fácil de recordar. Una mujer que sonríe. Un marido muerto. Un amante condenado. Una vida secreta. Ya está. Con esos elementos, mucha gente cree tener la historia entera. Pero la historia entera no cabe en un apodo. Porque si uno se queda solo con la figura de Maggie, corre el riesgo de olvidar a Antonio. Si uno se queda solo con la idea de la mujer manipuladora, puede olvidar que hubo un hombre que tomó una decisión propia y ejecutó un asesinato. Si uno se queda solo con el escándalo sexual, puede olvidar que el centro penal del caso no fue la infidelidad, sino la planificación de una muerte. Y si uno se queda solo con el morbo, pierde la parte más importante, que es entender cómo una rutina normal puede ser convertida en una trampa por quienes conocen tu vida desde dentro. Antonio Navarro murió en un lugar que formaba parte de su día a día. Eso no es un detalle menor. El lugar importa. En los crímenes reales, los escenarios a veces explican más de lo que parece. Un garaje es un espacio de paso. Nadie vive en un garaje. Nadie se queda mucho tiempo allí. Se entra, se sale, se aparca, se baja la basura, se coge el coche, se sube al ascensor. Es un lugar de transición. Y precisamente por eso puede ser vulnerable. Hay momentos de soledad, cámaras que no siempre cubren todos los ángulos, puertas que se abren y se cierran, vecinos que tal vez escuchan algo y no saben interpretarlo. Pero para que ese lugar se convierta en escenario de un asesinato planificado, hace falta algo más que oportunidad. Hace falta conocimiento. Hace falta saber que la víctima va a pasar por allí. Hace falta saber cuándo. Hace falta saber cómo acceder. Y ahí está una de las claves más dolorosas del caso. La información que permitió atacar a Antonio no vino de un desconocido que lo vigiló durante semanas desde fuera de su vida. Vino de alguien que formaba parte de su intimidad. Eso es lo que hace que esta historia sea tan difícil de digerir. Porque todos asumimos ciertos riesgos en la calle, aunque no queramos pensarlo. Pero casi nadie se protege de las personas que ama. Casi nadie mira una llave de casa como un posible arma. Casi nadie interpreta una conversación cotidiana como una amenaza futura. La confianza funciona así. Nos desarma. Y normalmente eso es bueno, porque no se puede vivir sospechando de todo. Pero en este caso, esa confianza fue el punto exacto por el que entró el peligro. Después de la condena, la justicia estableció una verdad penal. Maggie fue condenada a 22 años de prisión por asesinato.
Salva fue condenado a 17 años. El tribunal entendió que él fue quien ejecutó físicamente el crimen y que ella tuvo un papel esencial en su preparación. Esa es la respuesta judicial. Fría, necesaria, limitada. La justicia puede decir culpable o no culpable. Puede imponer años de prisión. Puede ordenar los hechos dentro de una sentencia. Pero no puede devolver la mañana de agosto a su estado anterior. No puede hacer que Antonio vuelva a subir del garaje. No puede borrar el instante en el que su familia recibió la noticia. Y aquí conviene detenerse, porque a veces hablamos de las condenas como si fueran el final de la historia. Pero para las familias, la condena no es el final. Es un punto de la historia. Un punto importante, sí. Una forma de reconocimiento, también. Pero después viene una vida entera con la ausencia. Viene aprender a convivir con fechas que ya no significan lo mismo. Viene recordar a alguien sin que el crimen lo devore todo. Viene intentar que Antonio no sea solo el marido asesinado en Patrick's, sino Antonio. La persona. El hijo. El hermano. El amigo. El hombre que tenía una vida antes de convertirse en un caso. Y esa es una responsabilidad que tenemos cuando contamos historias de crimen real. No reducir a las víctimas a la escena de su muerte. No hacer que existan solo para que el relato tenga tensión. Antonio tenía una biografía que empezó mucho antes de aquel garaje. Tenía familia, trabajo, proyectos, afectos, rutinas, recuerdos. El crimen lo interrumpió, pero no define todo lo que fue. Y sin embargo, para el público, muchas veces la víctima queda congelada en el último momento. Eso es injusto. Por eso hay que volver una y otra vez a su nombre, no como recurso dramático, sino como acto de respeto. Antonio. No un obstáculo. No un problema. No una pieza en una fantasía sentimental ajena. Antonio. Cuando se analiza a Maggie, la tentación es intentar encontrar una explicación total. Queremos saber si era fría desde siempre, si mentía por costumbre, si disfrutaba manipulando, si realmente quería a alguien, si alguna vez sintió culpa. Queremos entrar en una mente que solo conocemos por fragmentos. Pero hay un límite. Podemos hablar de hechos probados. Podemos hablar de testimonios. Podemos hablar de patrones que se describieron durante el proceso. Pero no podemos inventar lo que no sabemos. Y esto también es importante en True Crime. No llenar los huecos con dramatización falsa. No convertir sospechas en certezas solo porque hacen la historia más intensa. Lo probado fue suficiente para condenarla. Y eso ya es enorme. Pero más allá de la condena, el caso deja una conversación incómoda sobre la manipulación emocional. Porque a veces se entiende la manipulación como algo evidente, casi caricaturesco. Una persona que ordena y otra que obedece. Pero no suele funcionar así. La manipulación puede ser suave, gradual, íntima. Puede venir vestida de necesidad, de amor, de fragilidad, de promesa. Puede hacer que alguien no se sienta utilizado, sino elegido. Y ahí está el peligro. Salva no necesitaba pensar que estaba siendo una herramienta. Podía pensar que estaba siendo el hombre que por fin hacía algo decisivo por la mujer a la que deseaba. Eso no lo libera de responsabilidad. Al contrario, lo coloca frente a la crudeza de su decisión. Porque incluso si alguien te manipula, incluso si alguien te arrastra emocionalmente, incluso si alguien te hace creer que una vida mejor está al otro lado de un acto terrible, sigue existiendo una frontera que no se cruza. Salva la cruzó. Y en ese cruce murió Antonio. La historia también deja una pregunta sobre el ego. Porque en muchos crímenes de este tipo no solo hay amor, o lo que los implicados llaman amor.
Hay ego herido, necesidad de poseer, fantasías de rescate, orgullo, miedo a perder, deseo de ser el elegido. Salva pudo haberse visto como alguien especial en la vida de Maggie. Alguien distinto a los otros. Alguien con un lugar prometido. Pero cuando una relación clandestina se alimenta de promesas imposibles, quien cree ser único puede acabar descubriendo que era parte de una red mucho más amplia. Y a veces ese descubrimiento llega tarde. Demasiado tarde. Maggie, por su parte, quedó asociada para siempre a una idea de frialdad y cálculo. Pero incluso ahí conviene ser precisos. La frialdad no siempre se muestra como ausencia de emoción. A veces se muestra como capacidad de separar lo que se dice de lo que se hace. Como habilidad para sostener una versión ante una persona y otra versión ante otra. Como capacidad de actuar un papel mientras la realidad va por debajo. Y en el caso de Patrick, esa multiplicidad de versiones fue una de las cosas que más impactó. No porque una persona tenga contradicciones, que todos las tenemos, sino porque aquí esas contradicciones rodeaban un asesinato. Hay una imagen que resume la oscuridad del caso sin necesidad de morbo. La de una vida cotidiana atravesada por una mentira que nadie ve completa hasta que ya es tarde. Antonio viviendo su día a día. Maggie sosteniendo relaciones paralelas. Salva entrando cada vez más en una dinámica emocional peligrosa. Los teléfonos acumulando rastros. Las conversaciones dejando migas. El garaje esperando su lugar en la historia. Y todo eso avanzando no como un relámpago, sino como una corriente subterránea. Silenciosa. Persistente. Hasta que rompe la superficie. Después, cuando todo se descubre, parece fácil decir que había señales. Pero las señales solo son claras cuando ya sabemos el final. Antes, una señal puede parecer una rareza, una infidelidad, una discusión, una mentira por vergüenza, un cambio de humor, una relación confusa. La vida real no viene con advertencias luminosas. Por eso es tan complicado detectar el peligro dentro de una intimidad. No todas las mentiras llevan a un crimen. No todas las infidelidades esconden un plan. No todas las personas manipuladoras terminan siendo homicidas. Pero en este caso concreto, una serie de decisiones sí terminó en asesinato. Y por eso hay que contarlo con precisión. La precisión protege a la víctima. También protege la verdad. Porque cuando un caso se vuelve viral, la verdad compite con el espectáculo. Compite con los titulares rápidos, con las teorías exageradas, con la necesidad de convertirlo todo en una escena impactante. Y la historia de Patrick lo tenía todo para ser devorada por ese mecanismo. Una mujer joven. Un matrimonio reciente. Un amante. Un crimen en un garaje. Mensajes. Relaciones ocultas. Una condena. Un apodo memorable. Pero si lo contamos solo así, como una historia jugosa, hacemos exactamente lo que no deberíamos hacer. Convertimos el dolor en consumo vacío. La forma responsable de mirar este caso es otra. Preguntarnos qué se probó. ¿Qué se supuso? ¿Qué se exageró? ¿Qué nos dice sobre la violencia dentro de los vínculos íntimos? ¿Qué nos dice sobre la capacidad de algunas personas para usar el afecto como instrumento? ¿Qué nos dice sobre la facilidad con la que el público puede olvidar a la víctima cuando el acusado resulta más llamativo? ¿Y qué nos dice sobre esa fascinación que sentimos por los crímenes donde el enemigo no entra por la puerta de fuera, sino que ya estaba dentro de la casa simbólica de la víctima? Porque eso es Patrick. Una historia de puerta abierta desde dentro. No hay que imaginar un monstruo escondido en la oscuridad. Hay que imaginar una relación en la que alguien conoce tus horarios. Una vida compartida en la que alguien sabe qué haces al levantarte. Una confianza tan normal que se vuelve invisible.
y luego imaginar que esa información se entrega a otra persona. Que lo íntimo se convierte en mapa. Que la rutina se convierte en emboscada. Esa es la parte que permanece después de que se apagan los focos del juicio. Y también permanece la pregunta moral. ¿Qué culpa tiene quien convence? ¿Qué culpa tiene quien ejecuta? La justicia respondió con condenas diferentes, porque sus papeles fueron distintos. Pero moralmente el caso obliga a mirar una zona gris que no es tan gris. Si alguien no mata con sus manos pero hace posible la muerte, si entrega el acceso, si alimenta la voluntad del ejecutor, si sabe lo que se prepara y lo permite, la distancia física no borra la responsabilidad. No estar en el garaje no significa no estar en el crimen. Esa es una frase dura, pero necesaria. No estar en el garaje no significa no estar en el crimen. Y al mismo tiempo, estar manipulado no significa estar absuelto de lo que uno hace. Salva podía haber detenido la cadena. Podía haber dicho no. Podía haber salido de esa relación. Podía haber contado lo que estaba ocurriendo. Podía haber elegido cualquier otra opción antes que esperar a Antonio con intención de matarlo. No lo hizo. Y por eso su responsabilidad permanece completa dentro de su papel. En el fondo, este caso habla de decisiones. No de destino. No de una fatalidad inevitable. Decisiones. Magge decidió sostener una doble vida. Decidió alimentar una relación con Salva. Según la sentencia, decidió facilitar información y acceso. Salva decidió entrar en el garaje. Decidió esperar. Decidió atacar. Cada decisión estrechó el camino hasta que Antonio quedó al final de una cadena que él no había elegido. Y esa es una de las injusticias más profundas del crimen. La víctima paga por decisiones ajenas. Cuando se cuentan historias así, muchas veces buscamos una lección. Pero las lecciones reales no son cómodas. No podemos decir simplemente desconfía de todos, porque eso sería imposible y cruel. No podemos decir toda relación oculta acaba mal, porque sería falso. No podemos decir que siempre hay señales claras, porque no siempre las hay. La lección, si existe, es más humilde. Tomar en serio la manipulación. Tomar en serio la violencia que empieza en el lenguaje. Tomar en serio las dinámicas donde una persona convierte a otra en herramienta. Y recordar que el amor, cuando exige destrucción, no es amor. Es posesión, dependencia o cálculo, pero no amor. El amor no pide un cadáver como prueba. Ese pensamiento debería bastar para separar cualquier fantasía romántica de lo que ocurrió en Patrick's. Porque hubo quien pudo vestirse de enamorado, quien pudo creerse rescatador, quien pudo hablar de futuro, de necesidad, de escape. Pero el resultado fue un hombre muerto. Y cuando el resultado es un hombre muerto, todas las palabras bonitas se caen. Lo que queda es el acto. Lo que queda es la responsabilidad. Lo que queda es una familia sin Antonio. Magge y Salva fueron condenados. La historia judicial tuvo respuesta. Pero el eco del caso sigue porque toca algo que no se resuelve con una sentencia. La idea de que una persona pueda conocer tu vulnerabilidad y usarla. La idea de que lo doméstico pueda volverse peligroso. La idea de que alguien pueda llorar una pérdida que, según la justicia, ayudó a provocar. Eso es lo que hace que el caso continúe inquietando incluso años después. No solo lo que pasó, sino lo que revela. Revela que la maldad no siempre necesita grandes escenarios. A veces le basta un garaje, una llave, un teléfono, una mentira repetida, una promesa, un horario, una persona dispuesta a creer que su deseo vale más que la vida de otro. Y cuando volvemos al principio, a aquel 16 de agosto de 2017,
la historia se siente todavía más fría. Porque Antonio no bajó al garaje pensando que entraba en el final de su vida. Nadie baja al garaje pensando eso. Bajó como se baja cualquier día, con la confianza automática de quien se mueve por su propio entorno. Y esa normalidad, que debería haberlo protegido, fue precisamente lo que hizo que no viera venir el peligro. Ahí está la tragedia completa. No solo en la violencia del ataque, sino en la traición previa. En el uso de la confianza. En la preparación silenciosa. En la forma en que una vida fue rodeada por una historia que otros estaban escribiendo sin su consentimiento. Antonio no eligió formar parte de esa trama. No eligió ser obstáculo. No eligió ser personaje de una fantasía ajena. Simplemente vivía. Y vivir debería haber sido suficiente para estar a salvo. Pero no lo fue. Por eso, cuando el caso se cuenta, el cierre no debería pertenecer a Machen y a Salva. No debería terminar en el apodo, ni en el escándalo, ni en la imagen de la viuda negra. Debería terminar donde empezó la pérdida. En Antonio. En la persona a la que se le quitó el futuro. En la familia que tuvo que escuchar durante años cómo se analizaban los detalles de su muerte. En la necesidad de recordar que detrás de cada caso famoso hay alguien que no eligió hacerse famoso. La historia real de la viuda negra de Patrick es la historia de un crimen planificado desde la cercanía. Es la historia de una confianza convertida en arma. Es la historia de un amante que ejecutó y de una esposa que, según la justicia, ayudó a construir el camino hacia la muerte. Es también una advertencia sobre el poder de las narrativas íntimas, sobre cómo una mentira puede crecer hasta desplazar la realidad, sobre cómo una persona puede convencer a otra de que lo imperdonable tiene sentido. Pero lo imperdonable nunca tuvo sentido. Antonio murió porque dos personas cruzaron límites que jamás debieron cruzar. Una con la palabra, la información y la llave. Otra con la espera, el arma y el acto final. Después vinieron las detenciones, el juicio, la condena, los titulares, los reportajes, la etiqueta que hizo viral el caso. Pero antes de todo eso hubo una vida normal interrumpida. Y eso es lo que no se puede perder. Porque más allá del morbo, más allá del apodo, más allá de la fascinación que pueda generar una historia tan oscura, lo que queda es una verdad sencilla y devastadora. Antonio Navarro Cerdán bajó al garaje de su edificio y no volvió. Y quienes debían respetar su vida, quienes podían haber detenido la cadena en cualquier momento, eligieron no hacerlo. Ese es el centro de la historia. Y por eso Patrick no se recuerda solo como un crimen de pareja, ni solo como un caso mediático, ni solo como la historia de una viuda condenada. Se recuerda como una traición profunda a la confianza más básica. La confianza de volver a casa. La confianza de compartir una vida. La confianza de que las personas que conocen nuestros pasos no usarán ese conocimiento para borrarnos del mundo. Cuando esa confianza se rompe, no se rompe solo una relación. Se rompe una idea de seguridad. Se rompe la frontera entre lo íntimo y lo peligroso. Se rompe algo que cuesta volver a mirar igual. Y en ese silencio final, lejos del ruido de los titulares, lejos del apodo y de la fascinación pública, queda Antonio. Su nombre. Su ausencia. Y una historia que debería contarse no para alimentar el morbo, sino para recordar hasta dónde puede llegar la mentira cuando nadie la detiene, hasta dónde puede llegar la manipulación cuando se disfraza de amor, y cuánto daño puede hacer una decisión tomada en la sombra antes de que la víctima siquiera sepa que está en peligro.